Esta llamada se está grabando. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a Buenas noches, profesor. miércoles 10 de septiembre. ¿Qué tal, chicos? Bueno, Buenas noches, profesor. buenas noches, Buenas queridos noches, chicos. profesor. Buenas noches. No es usual encontrarnos este horario, pero bueno, por razones de viaje y situaciones de orden académico, no pude estar con ustedes el día domingo en el horario habitual. Entonces, el día de hoy vamos a recuperar esa clase. Entonces, queridos chicos, ustedes están cuarto de secundaria, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, Sí, profe. desarrollando el tercer bimestre ya, ¿no? Sí. Exactamente, profesor. Muy bien, tercer bimestre. Bien, en tal orden, queridos muchachos, jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de comunicación. Recuerden que estamos ya en el último bimestre. Terminan ustedes su grado en el mes de octubre, septiembre y octubre, finish el cuarto y solo les quedaría el quinto año, el último peldaño. Y pues seguramente con bastante expectativa de seguir avanzando en su vida académica y así poder tener la secundaria y de ahí tener pues otros proyectos de vida, ¿no? Bien, queridos chicos, bueno, son 4 semanas que nos toca desarrollar y pues en función de eso vamos a ir desarrollando todo lo que está establecido en nuestro módulo. Y en este grado sustancialmente vamos a llevar tres temas de literatura y uno de razonamiento verbal, sustancialmente. ¿Sí, chicos? Bien, entonces vamos con nuestro tema. Vamos a hablar del posmodernismo peruano. Hablamos un poco de literatura. Un poco recordando lo que hemos hecho en el segundo bimestre, cuando hemos hablado del costumbrismo, hemos hablado del romanticismo, hemos hablado del realismo. Ahora nos vamos a detener ya en este caso en el siglo XX con el posmodernismo peruano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Veo, ¿qué ves? ¿Qué pueden observar en esa imagen, chicos? ¿Qué observamos en la imagen? Una pelea de gallos, profesor. Ya, una pelea de gallos, correcto. Pero yo les pregunto, ¿en qué libro, en qué obra, en qué cuento ustedes han leído de la pelea de gallos? ¿Se recuerdan? Quizás primer año, no lo sé, quizás primaria o segundo año, no lo sé. ¿Alguien recuerda una obra que hable de la pelea de gallo? ¿O no han leído? Simplemente que no han leído, ¿no? No lo sé. Pero es una lectura obligatoria, ¿no? En el colegio. No les tinca ni idea. Félix Maris, un poco nos va a ilustrar. Dime, hijita, a ver. Profesor, la obra de los gallos. La obra de los gallos, ya. Pero ¿recuerdas el título del cuento? Es un cuento, ¿cierto? Cuento muy bonito, muy triste. Se llama El Caballero. El Caballero. Carmelo. El Caballero Carmelo. ¿Ya? El Caballero Carmelo. ¿Sí? Lo tenía en la punta, profesor, pero no me había acordado. Muy bien, muy bien. Un poquito vamos refrescando la memoria y esto vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a hablar del movimiento Colónida, chicos, del movimiento Colónida, que es un movimiento literario que surge en nuestro país, sobre todo como una especie de, digámoslo, de protesta, porque recordando que el costumbrismo, el romancismo, el realismo estuvo centralizado en Lima. ¿Recuerdan? Sobre todo se hablaba de Lima. Y las provincias estaban completamente olvidadas. Entonces el movimiento Colónida surge así como un nombre. Recuerden que Colónida viene de Colón. ¿Y quién fue Colón? Ya saben, Cristóbal Colón, el que descubrió América, ¿no? Y Colonia venía en función a eso, con un redescubrimiento de escritores, no de Lima, sino de las provincias, ¿sí? De las provincias. Entonces, este movimiento Colónida surge entre los años de 1915 1916 en nuestro país, en la que va a haber una renovación de temas y estilos literarios. Ahora, toma el nombre de revista Colónida, en este caso esta revista lo fundó este escritor de Ica,
Abraham Valdelomar, ¿no? Abraham Valdelomar Pinto es el que va a fundar esta revista, la revista Colónida y el grupo Colónida, reitero, como un afán de poder, en este caso, enarbolar a los escritores de las provincias que habían sido postergadas, olvidadas durante el siglo XIX. Bien, cuando hablamos del movimiento colónida, lo vamos a ubicar dentro de lo que es el modernismo. Recuerden, queridos estudiantes, hemos visto, por ejemplo, el costumbrismo, romancismo, realismo, luego hay también el vanguardismo, el simbolismo, etcétera, etcétera. Estos movimientos literarios, o todos esos movimientos literarios, su origen está en Europa. Todos han surgido en Europa. El único movimiento literario que surge en América, en Hispanoamérica, es el modernismo. Ya, chicos, no se olviden, el único movimiento literario que surge en Hispanoamérica es el modernismo. ¿Dónde surgió? En Nicaragua, con un gran poeta nicaragüense, Rubén Darío. Es el único movimiento que se propaga por toda América y llega hasta Europa, España, Francia sobre todo. Ahora, el movimiento colonial se va a ubicar sobre todo en afines o en postemerías del modernismo, y eso se llama el posmodernismo. ¿Ya, chicos? Bien, en ese contexto vamos a indicar que es una corriente literaria que surge en Hispanoamérica a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX en este caso, ¿no? Es una reacción contra los románticos y los realistas. Ahora, el movimiento colonial propiamente dicho va a marcar fin del modernismo peruano, cuyo máximo exponente fue José Santos Chocano. ¿Qué más podemos decir? Colónida, o la revista Colónida, fue una revista fundada por Abraham Valdelomar. ¿Y cuándo lo fundó? En 1916. Sus participantes eran irreverentes e innovadores. ¿Ya, chicos? Cuando dice irreverentes, quiere decir no seguían eh, estilos de otros escritores, sino eran auténticos, originales. Y cuando decimos innovadores, innovaron las letras peruanas y pues estuvo exento en este caso de seguramente de crear su propio estilo, estos escritores peruanos, ¿no? Bien, el máximo exponente de este movimiento literario hemos dicho que es Abraham Valdelomar Pinto, ¿sí? Ya saben que él nació en Ica en 1888 y fallece en Ayacucho en 1919. A ver, yo les pregunto, chicos, ustedes que son muy buenos matemáticos, si nace en 1888 y fallece en 1919, ¿cuántos años de vida tuvo Abraham Valdelomar? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Nace en 1888 y fallece en 1919. Dime, Fred Maris, ¿cuántos años? 31 años, profesor. 31 años. Sí, muy joven, falleció. Así como Melgar también falleció joven. Igual Valdelomar fallece muy joven. Bueno, ¿qué podemos decir de Valdelomar? Fue uno de los escritores más completos de la literatura peruana y aquí cultivó todos los géneros literarios, ¿no? Todos los géneros literarios. El género lírico, el género narrativo, sobre todo el narrativo, ¿no? Entre novela, cuento y lo que es la poesía, ¿no? Influye sobre todo en su obra su infancia, ¿no? Y el hecho de que haya vivido en la costa cerca del mar. Yo pienso que seguramente también ustedes me van a dar la razón. Una etapa en la cual nos marca nuestra vida, sí, tenemos unos recuerdos muy gratos, muy bonitos, es nuestra infancia. Dirán, ¿por qué, profesor? Porque en nuestra infancia no estamos preocupados si vamos a comer o no vamos a comer, si vamos a vestir o no. Nuestra preocupación seguramente son nuestros juguetes, sin preocupación. Y esa etapa marca siempre en cada uno de nosotros ha marcado un hito, ¿no? Y dentro de esa convivencia en nuestra infancia, salvo excepciones, pues la gran mayoría de nosotros hemos tenido siempre una mascota, ¿cierto? Una mascota que su ausencia puede ser por fallecimiento, se lo comieron por ahí, lo mataron para poder comerlo, pues nos ha marcado mucha tristeza, ¿no?
mucho de sazón. Y eso lo va a vincular Valdelomar en sus cuentos, ¿no? En sus obras, sobre todo cuando repercute, y obviamente casi todos los cuentos, incluido su poesía de Valdelomar, tiene un tono de tristeza, de melancolía, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? Se dice que su vida bohemia, hace un poquito le gustaba, seguramente era tomar sus tragos, lo llevó a su muerte a sus cortos 31 años, ya que sufrió un accidente en Ayacucho, ¿no? Esa fue la causa de su fallecimiento de Abraham Valdelomar. ¿Qué obras escribió Valdelomar? Escribió, por ejemplo, cuentos, la obra El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, El Vuelo de los Cóndores, El Buque Negro, Hierba Santa, La Paraca, Evaristo el Sauce que murió de amor, La Ciudad de los Tísicos, etcétera, etcétera. Cuentos exóticos, El Palacio de Hielo, La Virgen de Cera, ¿no? Cuento de tipo cinematográfico, El Beso de Evans, cuentos yanquis, así se llama, El Círculo de la Muerte, ¿no? Entre otros más que son obras seguramente que van a marcar hito en lo que es la producción de Abraham Valdelomar. Y recuerden que su mejor cuento para todos quienes hemos leído las obras de Valdelomar es El Caballero Carmelo. Es su mejor obra, su mejor cuento. Bien. Un poquito vamos a hablar de El Caballero Carmelo para tener una idea, una noción de qué trata este cuento, ¿no? El Caballero Carmelo es la obra, está escrito en género narrativo, sí, no se olviden, género narrativo. Y recuerden que el género narrativo tiene dos especies, uno que es novela y otro que es cuento. Y ya saben ustedes la diferencia entre novela y cuento. ¿Sí? No se olviden, por favor, novela es extensa, el cuento es breve, ¿no? Alejandro, dime, hijo. Cuando tuvo 31 años, esa obra del Caballero Carmelo lo hizo un año antes de que falleciera, 1999, o sea, un año antes, 1918 ha sido. Más o menos por ese año, ¿no? Claro, gracias por el aporte. Excelente, siempre algunas cosas podemos ir aportando que vamos a darnos cuenta en este De caso. nada, profesor. Gracias, hijo. Luego, repito, entonces el cuento es un cuento criollo muy bonito, seguramente para la crítica es el mejor cuento de Valdelomar. El tema del cuento es el honor y la valentía del caballero Carmelo, el gallo, ¿no? El gallo de pelea. Los personajes no son muchos, tenemos al gallito caballero Carmelo, el ají seco, que es el contrincante del caballero Carmelo. Estos dos gallos se tienen que pelear. Y ya saben ustedes que una pelea de gallos, uno de ellos tiene que morir, sí o sí. Uno muere. No hay que los dos vivan, ¿no? Uno de ellos, como dice, plantan el pico. Y adiós, ¿no? Y otra vez los dos, claro, el otro puede quedar herido, pero tiempo después muere, ¿no? Bueno, ¿qué más está como personaje? Los padres del niño Abraham, que es el personaje de la historia, el que es narrador de la historia. Los hermanos de Abraham, en este caso, Roberto, que es el hermano mayor, Anfiloquio, que es el otro hermano, tenemos a Rosa, Jesús y Héctor, ¿no? Bien, aquí un poquito vamos a ir comprendiendo de qué trata esta obra, El Caballero Carmelo. En este caso podemos indicar que Roberto, el hermano mayor de la familia, en este caso el hermano mayor de Abraham, que es el narrador de la historia, dice que regresa a Pisco. ¿Pisco dónde queda? Ica, ¿no? Es una provincia de Ica, Pisco. Por Paracas. Ah, sí, es por Paracas, ¿no? Regresa a Pisco de su viaje y le trae a su papá como regalo un hermoso gallo al que le pusieron el nombre de Carmelo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó, profe? Luego, Carmelo muy pronto se convirtió en un gallo de pelea, siempre triunfante, de porte elegante, por lo que lo apodaban el caballero. Ahí viene el caballero Carmelo, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir? Y ya estando viejo el Carmelo, el gallito Carmelo, y siendo acusado de no ser de raza, ¿no? Es sometido al último duelo contra el ají seco, para lo cual es vuelto a entrenar nuevamente a costa de los herramientas de Roberto, sobre todo Abraham, que estaban preocupados por el gallo.
Es decir, Roberto y su papá pues propusieron hacerlo pelear al gallo con el ají seco por última vez. Pero los pequeños, como Abraham y todos sus hermanitos, no querían que vuelva a pelear, ¿no? No querían, lloraban los niños. Pero ustedes saben, cuando uno es niño, papá, mamá, hermano mayor, no nos hace caso, no cuenta nuestra opinión. Bueno, es lo que pasó con Abraham y sus hermanitos. Bueno, el día del duelo, dice el Carmelo, estaba preparado, ¿no? Estaba preparado, pero el ají seco era un gallo joven y fue el primero en dar un golpe casi letal, pero el Carmelo se reincorporó, mató al ají seco, pero quedó gravemente herido. A los pocos días, lamentablemente por las heridas sufridas, el caballero Carmelo murió. Se dice que subió a su ventana, dio un aletazo, cantó y ¡pac! Murió el gallito Caramelo, ¿no? Entonces, como podemos notar, el trama de la obra, del cuento, su final siempre es feliz, digo, es triste, es melancólico, ¿sí? Bien, aquí más o menos podemos poner a manera de imagen, de historieta, en la cual acá dice, por ejemplo, miren, es Roberto, cuando el hermano mayor Roberto regresa a Pisco, llevándole a su papá de regalo un gallito de pelea, ¿no? Y recuerden que en la costa peruana, también en la sierra, en la selva, es costumbre, tradición, las peleas de gallo, ¿no? Es una costumbre. Bueno, aquí vemos ya en la segunda viñeta la pelea entre el caballero Carmelo y el ají seco, ¿no? Y pues en esa última viñeta vemos cuando ya el caballero Carmelo está herido. Bueno, ahí vemos la imagen del niño Abraham, que es el protagonista de la historia, que le da pues alimento, agua y medicina, pero no se pudo curar, lamentablemente, ¿no? Bueno, a manera de comentario, podemos indicar que esta obra, este cuento, es un relato que es contado desde la perspectiva de un niño, ¿no? De un niño, en este caso el niño Abraham, que es el narrador de la historia, es el que va a contar la historia, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? El cabello Carmelo es un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. Como decimos hace momentos atrás, es la etapa en la cual, en este caso, el infante, el niño, va a vivenciar su experiencia con su gallito de pelea y es la edad de oro de este niño, ¿no? Del niño Abraham. En este relato, Valdemar conjuga múltiples materiales narrativos como la memoria. Claro, para narrar eso hay que tener memoria, recordar lo que pasó hace años, ¿no? La narración, la argumentación y la descripción. ¿Qué más podemos indicar? La figura y hazaña del gallo logran una hermosa imagen plástica gracias al empleo de un lenguaje refinado y evocador. El lado dramático del texto está organizado en base a la relación del destino del gallo de pelea y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Bien, vamos a ver un pequeño resumen a manera de video del cabello de Carmelo, un poco para comprender mejor y sacar algunas conclusiones conclusiones importantes de lo que es este cuento. Ya, pero un momentito, por favor, voy a presentarlo. A ver, vamos a prestar atención, chicos. Hola amigos, hoy vamos... Hola amigos, hoy vamos a conocer la conmovedora historia de un valiente y gallardo caballero, de impresionante porte y garbo. Nos referimos al Caballero Carmelo. Y aunque esta descripción suene a un caballero medieval, en realidad se trata de un majestuoso gallo, que desde su juventud se ganó la admiración de la familia que lo cuidaba, al ganar todos los duelos en los que se enfrentó. Ya de viejo, el gallo se retiró de las peleas a descansar. Sin embargo, luego de 3 años, un día, el padre de la casa aceptó un desafío.
El caballero Carmelo versus el ají seco. Otro gallo, mucho más joven, y que reclamaba el título de campeón. Aún así, el viejo paladín salió al ruedo, sin temor alguno. Pese a que las apuestas estaban en su contra, inesperadamente, y en un momento decisivo, el viejo paladín pudo ganar la contienda. Todos gritaban: ¡Viva el Carmelo! Pero el gran caballero estaba ya muy mal herido. Tras regresar a casa como todo un campeón, luego de 3 días, cantó por última vez frente a la ventana de la casa. Esta historia fue escrita por el reconocido escritor peruano Abraham Valdelomar, quien en muchas de sus obras nos enseña sobre las tradiciones, las costumbres familiares y la vida en las provincias de nuestro querido Perú. Les invitamos a leer esta y muchas de sus obras y compartir con nosotros la que más les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Muy bien, hay un pequeño resumen del Caballero Carmelo, el mejor cuento de Abraham Valdelomar. Siempre seguramente es mejor, obviamente, que, que alguien nos cuente o veamos un pequeño video. Es mejor la lectura, ¿no? Con la lectura vas a nutrirte de mayores, digámoslo, situaciones de, digámoslo, de vivenciar los sentimientos del narrador, en este caso el niño Abraham. ¿Sí? Bien, hay otro cuento que es bastante interesante, que se llama Evaristo el sauce que murió de amor. ¿Sí? Es una historia muy interesante y les voy a pedir que presten atención porque siempre algo se nos queda y podemos por ahí también motivarnos. Me pareció interesante la historia, pero eso me permite también, de alguna manera, coger mi libro, comprarme ese librito, que no es caro, es económico, y motivarse a la lectura. ¿Sí? El propósito en este caso siempre ustedes que deben siempre, como estudiantes que son, leer, ¿no? La lectura es fundamental. A ver, vamos a ver. A ver, acá sí quiero que presten atención porque luego lo hacen una ronda de preguntas a ver si hemos entendido o no. Este cuento que se llama Evaristo, el sauce que murió de amor. Es bonito esta historia. Había una vez, en una parcela de las afueras de un pueblo, un solitario sauce que se llamaba Evaristo con H. Aún corpulento y lozano, el sauce adornaba la plaza de armas, mientras que en una botica llamada El Amigo del Pueblo trabajaba el farmacéutico Evaristo sin H Masuelos. Los dos eran jóvenes, tenían 30 años, pero lucían un aspecto cansado y abrigaban una profunda tristeza en sus corazones. Parecían almas gemelas, el lindo sauce y el joven Evaristo. Así como el sauce protegía a los campesinos a la hora cálida del mediodía, Masuelos escuchaba la charla de quienes iban a cobijarse en la botica. Evaristo Masuelos estaba muy enamorado de Blanca Luz, una alegre jovencita de roja cabellera y perfilada nariz, que había permanecido por poco tiempo en la aldea. Ella era el único y gran amor del farmacéutico. Desde hace muchos años, el solitario sauce de la parcela, así como Evaristo Masuelos, sentían la necesidad de un dulce afecto. Las caricias del viento y las aves que se posaban en sus ramitas florecidas hacían temblar su espíritu y su cuerpo.
Sabía que en las alas de la brisa o en el pico de los colibríes debía llegar el polen del amor. Mas los sauces que el destino le deparaba seguramente estaban lejos, porque pasó la primavera y el beso del anhelado polen jamás llegó hasta él. El árbol entonces empezó a marchitarse y agonizar de amor y de soledad lentamente, del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico, quien esperaba volver a ver a Blanca Luz, marchitaba también. De esa manera los dos envejecieron. Como todas las tardes, por instinto, Evaristo iba al lejano lugar en el que el triste sauce adelgazaba. Se sentaba bajo sus ramas y ahí veía llegar la noche. El arbolito amigo, presintiendo quizá la tragedia de esta solitaria vida paralela, dejaba caer cariñosamente sus hojas sobre el cansado y encorvado cuerpo del farmacéutico. Pero un día, Evaristo, acostumbrado a la compañía de Mazuelos, lo esperó y esperó en vano. El farmacéutico nunca apareció, pues había fallecido. Aquella misma tarde llegó con tremenda hacha un carpintero del pueblo, quien hizo temblar de presentimientos al pobre sauce. El hombre cortó el tronco del enamorado y triste árbol. Luego lo despojó de sus ramas y sobre el lomo de un burro lo llevó hasta la carpintería, en donde sirvió para el ataúd de Evaristo Mazuelos. Así ambos partieron de este mundo y permanecerían juntos para siempre. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendieron el cuento? Sí, profesor. Pregunto, Profesor. Evaristo, Sí, el profesor. arbolito, ¿es Evaristo con H o sin H? ¿Qué tal retención tienen? Con H. Evaristo con H. Con H. ¿Y el enamorado, el joven, el farmacéutico? Sin H, profesor. Sin H. Evaristo sin H, el farmacéutico. Muy bien, excelente. Este farmacéutico estuvo enamorado de una chica, bueno, una chica que nunca más se volvió a encontrar. ¿Saben cómo se llamaba? Blanca Luz. Blanca Luz. Blanca Luz. Bueno, al final, Evaristo, el arbolito, el sauce, como el farmacéutico, siempre esperaron toda su vida, pues, el amor de su vida, ¿no? Pero nunca llegó. Al final simplemente se quedaron solos, pasaron los años, envejecieron y pues como, digamos, por ley del destino, llamémoslo así, Evaristo, el farmacéutico, falleció y sobre ese árbol, el sauce, hicieron su ataúd y los dos partieron de este mundo siempre juntos, ¿no? Bueno, es una bonita historia. Igual siempre vayamos seguramente un poco conociendo también parte de nuestra literatura peruana. Hay otra historia. Esta historia yo pienso que sí lo han leído. No creo, mira, profe, yo no he leído. No creo. Es una A ver, historia profe. de un circo que llega a un pueblito. Es la historia de un niño también que, otra vez, bueno, ahora los circos pues ahora están prohibidos, ¿no? Bueno, hay circos, pero ya no como antes que iban pues animales, león, tigre, elefante, mono. Ahora esas cosas no hay. Ahora pues hay solo payasitos. Es una historia muy bonita, también en la que el narrador juega esas múltiples perspectivas y nos hace partícipes de esta historia de dos niños, de Abraham, el niño Abraham, y de la trapecista, que lo vamos a ver a continuación.
en un puerto que se llamaba Pisco, un niño que tuvo su primer encuentro con el circo y su amor platónico por una hermosa niña que actuaba allí, que era trapecista en ese circo. El niño, Abraham, de 9 años, se entusiasmó con la llegada del circo a su pueblo. A la salida de la escuela se fue al muelle a contemplar el desembarco de los artistas y entre ellos vio a una niña rubia que le llamó mucho la atención. Al llegar a casa recibió una gran noticia. «Hijos míos, tengo entradas para el circo», decía su padre muy contento. Él había comprado las entradas para que toda la familia fueran a disfrutar del espectáculo. Leyendo el programa, Abraham se enteró que uno de los números más emocionantes y peligrosos se llamaba El vuelo de los cóndores. Sería realizado por una niña trapecista apodada Miss Orquídea. Abraham asistió al espectáculo muy emocionado. La osadía de la prueba fue tan impactante que de lejos fue el acto más aplaudido, tanto que el dueño del circo ordenó la repetición de este acto, pese a su peligrosidad. Pero esta vez la niña se soltó antes de tiempo y cayó, salvándole de una muerte segura a la red protectora, aunque resultó muy herida. Abraham se entristeció tras el terrible accidente y entendió que había gente muy mala. Al siguiente día, en uno de sus paseos habituales cerca al muelle, Abraham vio a Miss Orquídea sentada en un sillón en la terraza de una casa situada frente a la playa. 8 días seguidos fue a contemplarla desde cierta distancia. La niña solo le sonreía. Fue así que un día Abraham ya no la encontró. Y entonces recordó que el circo estaba a punto de partir. Corrió entonces a el muelle y llegó justo antes de que los artistas empezaran a embarcarse. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Entre ellos, divisó a la tierna artista, a la niña, a la pequeña Orquídea, y la miró. La niña lo miró y se sonrieron, diciéndose adiós. Un adiós que él correspondió muy amable y feliz. El adiós de Miss Orquídea fue triste, pero no obstante la dulzura de su espíritu quedó eternamente grabada feliz en la memoria de Abraham. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien. Vamos con el último cuentito para ir viendo en este caso. Un cuento que también lleva por título, en este caso, sobre los ojos de Judas. Bueno, es el título del cuento, ¿no? A ver, brevemente, ¿ya, chicos? Esta historia empezó en el puerto de Pisco. El narrador tenía 9 años y todo en el puerto le parecía bello y memorable. El continuo ir y venir de las olas, la perenne visión del horizonte, los barcos sin origen y sin rumbo, las neblinas matinales, la caída del sol. A veces, al despertar, antes del beso de su madre, el niño se ponía a ver el mar desde su ventana. Y cuando iba o regresaba de la escuela, caminaba por la ribera recogiendo lo que sea que la marea trajera. Conchitas, piedras, plumas. En las tardes, solía ir a la orilla a ver el atardecer.
Esperaba junto con su madre y su hermana que su padre saliera de trabajar de la aduana, donde recibía barcos. Una tarde, mientras miraban el sol caer, su madre vio un punto lejano en el límite del mar y el niño supo, por la tristeza que caracterizaba a su madre, que esa tarde regresarían a casa sin el padre. Muy tarde esa noche, el niño se levantó con la llegada del padre y entre el sonido frío y lejano de las 2 de la madrugada, escuchó una conversación que se le quedaría grabada profundamente en su memoria. El padre le contó a la madre sobre una mujer llamada Luisa, cuyo esposo había cometido un crimen terrible. El juez la amenazó con quitarle a su hijo si ella no decía la verdad sobre tal acto. Así que con miedo y con el peso de estar cometiendo una terrible traición, Luisa delató a su marido. Pero como si fuera un castigo por decir la verdad, su hijo fue robado y Luisa quedó devastada. Al día siguiente, el padre estaba de luto. Tiempo después, el niño salió como siempre a caminar por la orilla, hasta que llegó a una de esas playas desconocidas, remotas y silenciosas, donde las aves podían ir a morir. Le entró un sopor y mientras cerraba los ojos, vio la silueta de una mujer acercándose y se quedó dormido. Despertó pensando en la mujer y la buscó con la mirada. Lo único que quedaba de ella eran huellas en la arena mojada. La siguió. En el camino, metió su mano en un bolsillo y encontró para su sorpresa una pequeña medalla de la Virgen Purísima. Pensó en que tal vez la mujer se lo había puesto. Al día siguiente, el niño volvió con la esperanza de volver a ver a la mujer. Se recostó y esperó. De repente, vislumbró nuevamente la silueta que se acercaba más y más. Su corazón dio un golpe violento y lo invadió el temor. Pero sentía una gran simpatía por aquella desconocida vestida de blanco. La señora y el niño conversaron. Ella le contó que un ángel le regalaba una medalla a los niños buenos que se quedaban dormidos. Después, caminaron juntos y de la mano hasta el pueblo. Cuando llegaron a la plaza, la imagen de Judas los esperaba junto a los preparativos para su quema el sábado de gloria. La mujer preguntó entonces al niño si él perdonaría a Judas. Él respondió que no lo haría. Días después, cuando llegó el sábado de gloria y Judas ya estaba en su sitio listo para ser quemado, el niño volvió a ver a la señora Blanca. Ella le volvió a preguntar si ya perdonó a Judas, pero el niño volvió a decir que no. Luego, la señora Blanca le preguntó hacia dónde miraban los ojos de Judas, a lo que el niño respondió: al mar. La señora le dio un largo beso en la frente y se despidió. Más tarde, cuando el cuerpo de Judas se encendió y el reflejo del fuego tiñó sus ojos de rojo, se escuchó: ¡un ahogado! ¡Un ahogado! Todos los presentes, incluido el niño, voltearon hacia el mar para ver quién había sido la pobre víctima. Lo que el niño vio esa noche no lo pudo olvidar jamás, porque fue la visión más horrible. El cadáver de la señora Blanca le devolvía la mirada, como si lo reconociera. Como si Judas pusiera sus ojos sobre los suyos, y entonces el niño gritó: ¡sí! Sí perdonaba a Judas. Ocultabas la luz. Muy bien, chicos, hemos visto un poquito, algunos resúmenes de los cuentos de Abraham Valdemar. Vamos a ir con la parte penúltima de nuestra sesión. Un poquito vamos a ver ahora el otro ángulo de lo que es su poesía de Valdemar. Ya ver un momentito, por favor. Bien. Bien, a ver, voy a pedir el apoyo de una voluntaria o un voluntario que me ayude con la lectura de este poema. ¿Quién se anima a leer conmigo? A ver, Fred Maris. Luego Alejandro, ¿ya? Primero Fred Maris, luego Alejandro me ayuda con otro poema. El hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces
su mirada la miel y su musita en nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír, que animarán antaño la cena familiar, y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Gracias, Fedmaris. ¿Tu apellido, hija, cuál es? ¿Tu apellido, disculpa? Gómez Alvarado, profesor. Gracias. Muy bien. A ver, vamos acá. Un poquito vamos. Luego me ayuda Alejandro. Voy con este poema titulado El hermano ausente en la cena pascual. En este poema fácilmente podemos notar algunos aspectos importantes de lo que es el poema, ¿no? El poema o el verso clásico, que va a tener métrica, va a tener rima, va a tener ritmo. Observen, solamente vamos a analizar la primera estrofa para ganar tiempo. Dice así: la misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura de mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura la cena, todo está igual. A ver, me van a ayudar ustedes. Solamente las últimas palabras de cada verso. Digo la palabra nogal. ¿Dónde va el acento? ¿En no o en gal? La mayor fuerza de voz. A ver, me ayudan, chicos. ¿Dónde va la mayor fuerza de voz? ¿En no o en gal? En gal, profesor. En gal, muy bien. En gal, ¿ya? En gal. Mantel. Cuando digo mantel, ¿dónde va el acento? Entel. Pincel. Encel. Encel. Igual. ¿Dónde va el acento igual? ¿En i o en igual? En la U. Ya. En este caso sería en igual, ¿no? Fíjese cómo va el acento. Nogal, mantel, pincel, igual. Las 4 palabras son palabras agudas. La mayor vez va en la última sílaba. Palabras agudas. Ahí encontramos el ritmo, por ejemplo. Ahora, ¿tiene rima? Sí tiene rima. Observen acá. Por ejemplo, la palabra nogal, fíjense cómo termina. Termina en al. Igual, fíjense el acento cuando digo igual, la U con la A suena más. Ahí está la A. Y esto lo vamos a poner igualdad de sonidos como si fuera A. Mantel, fíjese, terminación el. Pincel también terminación el. Y esto ponemos B y este B. ¿Qué tipo de rima, profesor? Encontramos una rima abrazada. Es una rima abrazada. ¿Sí? También tiene rima. ¿Qué rima? Dirán ustedes, profesor, ¿qué rima? Igualdad de sonidos al final de cada verso. Al con al, el con el. Esa igualdad se llama rima. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, Alejandro, ¿me ayudas con esta lectura, hijo? Ronceros, otro apellido, disculpa, ¿cuál es? Basilio, profe. Ya, te escuchamos, hijo. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el taner con uso de una vieja campana. Dábame mar del monte de el cielo sereno, quietud de su belleza, los besos de mi madre de alegría y la muerte de toda tristeza. En la mañana, al despertar, sentía el canto de las olas como el soplo de descenso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún, mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me supo enseñar. Muy bien, gracias, Alejandro. Gracias, hijo. Bien, De acá la profesora. igualito acá. A ver, me ayudan ustedes. Cuando digo sola, ¿dónde va el acento? ¿En so o en la? La mayor fuerza de voz. La, So, profesor.
En so. Sí, en so. Decimos sola. Sola, ¿no? Sola. En Sola. so nomás, ¿no? Sola. Sí, profesor. Si no dirían la, diría solá. Entonces no es correcto, ¿no? Lejana, ¿dónde va el lejana? Lejana. ¿En cuál de las tres Ja, situaciones? ja, Profesor. Lejana. Ajá, profesor. En la ja, muy bien. Ja. Así. Lejana. Lejana. Hola. En la O. Hola, en la O. Hola, claro, Campana. hola. Ah, Campana. en la pa, Acá, profesor. En la pa. En la pa. Si fuera en cam, diría campana. Si fuera en na, campaná. Y aquel acento va en pa. Campana. campana. Baja ahí, ¿no? Muy bien. Observen Sí, acá, profesor. chicos. Observen acá. Sola, lejana o la campana ya son palabras que son palabras graves, ¿sí? Palabras graves. Y las palabras graves, ahí encontramos el ritmo. ¿Tiene rima? Claro que tiene rima. Observen acá. Hola, el primer termina en hola y el tercero también en hola. Esto vamos a poner así, A, y esto A. Lejana, fíjense, terminación Ana, y la última, acá tengo Ana. B, ahí está la rima. Hola, hola, Ana, Ana. Entonces acá encontramos de esta manera, y es una rima, no es abrazada, es rima cruzada. ¿Sí? Rima cruzada. Entonces, cuando uno hace poesía no es tan sencillo, ¿no? Tienes que buscarte ahí estrategias, palabras apropiadas para hacer poesía. Obviamente cuando uno hace poesía de arte, usando el arte clásico, ¿no? El arte moderno. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí vamos con la última parte, ¿ya? Vamos con la última partecita de nuestra clase. ¿Cuál es la ronda de preguntas? Aquí sí me van a levantar su manito, ¿ya? Dice, poema de Abraham Valelomar. Papayita, levanten su manito. Ojo, acá sí, por favor, participamos. Recuerden que tienen sus notitas a todos los que participan. Blasón, los eran los negros, Tristidia, rima 9. Es más, hoy ya lo han leído. Uno de sus compañeros lo ha leído uno de los poemas. Sean atentos, se van a dar cuenta. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? Ahí tengo No a, sé. levante la mano, hija, levante la manito para poder, apuntar tus datos, por favor. Ya. Fred Maris, tu respuesta, hija. Tristitia, profesor. Ya. Alicia, La sé, Tristitia. ¿tu apellido es Alvarado González? Sí, profesor. Alvarado González, Alicia, en el País de las Maravillas. Gracias, Alicia. Alejandro, tu respuesta, hijo. Alejandro, te escucho, hijo. Parece que tiene problemas Alejandro con su audio. Vamos con Margalina. Profesor C. Tristitia. Tu apellido es Gamarra Zambrano, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hija. Mercedes Murga, tu respuesta, Mercedes. Buenas noches, profesor. La sé, profesor. Tristitia. Murga, ¿tu otro apellido cuál es? Murga. Zárate, profesor. Gracias. Bueno, son los que han contestado. Ojo acá, vamos a ver. Poema de Abraham Valelomar. Blasón dice, Blasón es de José Santos Chocano, escritor peruano. No es respuesta. Eran los negros es de César Vallejo. No es respuesta. Vamos a estudiar la próxima clase. Tristidia es la respuesta. Está acá. Ahí está el poema Tristidia, lo que ha leído vuestro compañero.
Y rima 9 es de Gustavo Adolfo Bécquer, no es respuesta. Sencillo, solamente es cuestión de estar atentos y por ahí poco a poco vamos ubicándonos, ¿no? Bien, pregunta número 2. Nombre de la revista de Abraham Valdelomar. Está fácil, eso también hemos visto desde el inicio. A ver. Los que se recorren, levanten su manito. Hemos visto al inicio de clases esto. Nombre de la revista de Abraham Valdelomar, La Avispa Republicana, Caretas, Colónida o ninguna de ellas. ¿Alguien se recuerda? Levanten su manito, por favor, para su puntito. Bien. Alicia, tu respuesta, hija. La C, profesor, Colónida. Ya. Alejandro. Ya. Fred Maris, tu respuesta. C, profesor, Colónida. Muy bien. Margalina. Colónida, profesor. Muy bien, gracias, hija. Respuesta es Colónida, ¿no? Es la respuesta en este caso. Bien, a ver, vamos con... ¿Dónde se desarrollan los hechos del Caballero Carmelo? A, San Andrés Pisco. B, Huaral Lima. C, en Trujillo. O la D, no se menciona en el cuento. Está fácil, también hemos visto eso tanto en el video como en la explicación que hemos hecho. Pienso que acá no hay problema. ¿Cuál es el escenario del Caballero Carmelo? Fred Maris, tu respuesta, hija. La A, profesor. Ya. Fred Maris, la A. Alicia. La A, profesor. Gracias. Alejandro. La profesor. Ya. Correcto. Aquí la respuesta está fácil, ¿no? San Andrés Pisco. Como pueden ver, estamos corroborando lo que hemos desarrollado en clase. No le estoy pidiendo o preguntando temas que están ajenos, ¿no? Entonces siempre ustedes, chicos, tienen que estar atentos. Vamos con, bueno, la última preguntita, ¿ya? Bueno, no, eso es de otro tema. Esas son las 3 preguntitas que hemos hecho. Ojo, bueno, los que han participado son Fred Maris, Alejandro, Alicia, Margalina y Mercedes. Son los que han participado. Siempre hay que participar, chicos. No preguntamos cosas que no están aquí en clase. Siempre preguntamos temas que lo desarrollamos. Y siempre, queridos estudiantes, si están ustedes la posibilidad de comprarse las obras de Abraham Valdelomar, son cuentos y lo venden bastante, es muy común. Léanse algunos cuentos como El Caballero Carmelo, El vuelo de cóndores, Evaristo del Sauce que murió de amor, entre otros cuentos que por ahí se pueden ir motivando en la lectura. Recuerden que ustedes como estudiantes intelectuales, porque ese es el término, están imbuidos en el campo académico, tienen que leer. ¿Sí? Si no leemos, nos podemos contar cuentos chinos y no va a pasar nada. O sea, cognitivamente no vamos a avanzar, nos vamos a quedar ahí raquíticos. Entonces, queremos avanzar cognitivamente con lectura. No hay otro, digámoslo, otro descubrimiento, solo con lectura. Eso sí tenganlo muy, muy en cuenta, queridos estudiantes. Bueno, entonces, no sé si habrá alguna pregunta hasta aquí, alguna duda de parte de ustedes. Ninguna pregunta. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar en esa parte, queridos estudiantes. Ya nos vemos ahora sí el próximo domingo en el mismo horario de siempre y seguramente para seguir platicando con temas de comunicación. Gracias por esta noche. Hasta luego, profesor. Que les vaya Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, Feliz profesor. noche. Hasta luego, chicos. Gracias, muchas gracias. Cuídese, que tenga una bonita noche, profesor. Gracias, hija. Lo mismo para ti. Chao, chao, profe. Cuídese mucho. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches, profesor. Chao, hijita, nos vemos.